Es Melanie Omar Cepeda y el día de hoy voy a hablarles sobre qué es la facilitación neuromuscular propioceptiva, cómo se trabaja, por qué funciona la FNP y para qué está hecho este tipo de facilitación o en qué ayuda este tipo de técnicas. La facilitación neuromuscular propioceptiva es el conjunto de técnicas que promueven y aceleran las respuestas de los mecanismos neuromusculares a través de estimulaciones de todos los receptores del cuerpo. El propósito de este FNP es facilitar las respuestas del sistema neuromuscular por las estimulaciones propioceptoras. ¿Cómo se trabaja este FNP o la facilitación neuromuscular propioceptiva? Se divide en 3 fases que siempre se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar esta técnica. La primera fase es la de tensión isométrica, que es en esta fase donde se lleva a la articulación al mayor grado de extensión o a su máxima extensión, y es ahí donde el terapeuta o persona encargada de hacer estas técnicas va a ejercer una resistencia opuesta para que el paciente, digamos, que pueda romper esta resistencia. La segunda fase sería la relajación muscular, que se da en ese tope donde el paciente está aguantando esa resistencia, digámoslo así, y luego viene el estiramiento suave, que es cuando el paciente pasa de sostener esa resistencia a terminar el rango de movimiento completo. ¿Cómo o por qué funciona la FNP? El método de FNP es uno de los métodos efectivos para ganar mucha más flexibilidad en el menor tiempo posible. Durante la primera fase del FNP, que sería la tensión isométrica, se estimulan los organismos propioceptores, que serían los huesos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Son estos propioceptores que se convierten en receptores, que son los encargados de informar que en nuestro cuerpo está sucediendo algo diferente. Es en este caso donde están pasando cambios en nuestros músculos debido a la elongación, y son estos receptores quienes se encargan de llegar, digamos, que de informar al sistema nervioso central a través de las neuronas de que en nuestros músculos está pasando algo diferente o fuera de lo común. En una situación esta de elongación involuntaria, o cuando el músculo se estira de una forma repentina, lo que hace es que emite como en forma de defensa un reflejo miotático, que este reflejo es una señal que manda la médula espinal para decirle al músculo antagonista, para activar al músculo antagonista, y digamos que pueda hacer su elongación sin ningún tipo de dolor ni que sufra alguna fractura durante esta carga expuesta que se le coloca, durante esta resistencia de cargas que se le coloca. ¿Cómo se trabaja la facilitación neuromuscular propioceptiva o FNP? Se divide en 3 fases. La primera es la tensión isométrica, que en esta fase se busca llevar a la articulación a su máxima extensión, y es ahí donde la persona encargada de realizar este tipo de técnicas va a colocar una resistencia opuesta al paciente para que ésta pueda vencerla. Este tipo de resistencia se coloca teniendo en cuenta cómo se encuentra el sistema neuromuscular del paciente. Luego pasamos a la segunda fase, que es la relajación muscular, y por última fase, que es donde termina el movimiento, encontramos el estiramiento suave, que se realiza de una forma lenta y moderada. ¿Qué funciona la FNP? Este es uno de los métodos más efectivos para trabajar la flexibilidad en el menor tiempo posible.
ya que es en este o durante la primera fase del FNP, que será la tensión isométrica, se estimulan los organismos propioceptores. Son estos organismos propioceptores quienes se encargan de informar que en nuestro cuerpo está sucediendo algo. Es en este caso donde ellos detectan los cambios debido a la longitud del movimiento, ya que se realiza una elongación o estiramiento, donde son ellos estos propioceptores quienes se encargan de darle información al sistema nervioso central a través de las neuronas sensoriales. En una situación de elongación involuntaria, como se realiza en ese momento de la tensión isométrica, el cuerpo como defensa realiza un reflejo llamado miostático. Ese reflejo miostático lo que viene de una señal de la médula espinal para activar el músculo antagonista y este pueda estirarse sin que sufra ningún tipo de lesión durante o ante una carga excesiva. El FNP se realiza para mejorar la potencia, resistencia, equilibrio, coordinación, amplitud articular y velocidad del movimiento. Por eso, a la hora de realizar este tipo de técnicas, es importante tener en cuenta cómo se encuentra esa parte que vamos a trabajar del paciente, cómo está su sistema neuromuscular. Ok, buenas, mi nombre es Ismael Defetz. Abordando un poco ya el tema, ya conocemos qué es facilitación neuromuscular propioceptiva, en qué consiste, de qué trata y qué se maneja dentro de esta. Me gustaría resaltar un tema de importancia antes de iniciar la práctica de lo que es estos métodos. Es que debemos tener en cuenta que esto se basa en unos principios que consisten básicamente en tener claro cómo funciona un mecanismo neuromuscular dentro de los parámetros normales. Es decir, ¿qué podemos encontrar en un parámetro normal dentro del desarrollo de los mecanismos neuromusculares? Que estos tienen un desarrollo motor óptimo, también anatómico, neurofisiológico y a nivel de kinesiología. Entonces aquí nos ayudan a entender cómo funciona de manera normal el organismo dentro de sus funciones y dentro de sus limitaciones también. También dentro de las habilidades del sujeto normal, desde que nace hasta que llega a la madurez. Entonces, teniendo claro cómo funciona un mecanismo neuromuscular normal, podemos entender cuáles son las limitaciones que presenta un paciente o una persona a nivel funcional de su mecanismo. Entonces, entendiendo un poco esto, podemos decir que un mecanismo neuromuscular normal es aquel que desarrolla una amplia gama de actividades motoras dentro de las limitaciones de la estructura anatómica y también se va adaptando y va adecuando a las respuestas neuromusculares, sean innatas o aprendidas. Es decir, que cada persona o la persona que presenta un mecanismo neuromuscular normal va a desarrollar una serie de actividades las cuales se van a ir adaptando progresivamente según sus habilidades, ya sean innatas o aprendidas. ¿Cómo sabemos cuando un mecanismo neuromuscular es deficiente? Pues ya analizando cómo es el actuar de un mecanismo neuromuscular normal, podemos irnos al concepto de lo deficiente. ¿Cómo evidenciamos cuando un mecanismo neuromuscular es deficiente? Cuando éste no está en condiciones de hacer frente a las demandas de la vida, y esto guarda una relación con el grado de deficiencia, sea de la actividad o de la realización de la actividad. ¿Cómo se presentan estas deficiencias a nivel del desarrollo o de la ejecución de cualquier actividad? Pues se presentan en conceptos de limitación de movimiento, ya sea en debilidad, incoordinación, acortamiento adaptativo, inmovilidad de las articulaciones, espasmos musculares, falta de equilibrio o de coordinación a la hora de ejecutar una actividad. Otro aspecto que hay que tener en cuenta son los patrones de movimiento que se ejecutan o se ven dentro de la facilitación.
que estos son de carácter espiral y diagonal. Se centra más que todo en las características espirales y rotatorias de los huesos y las articulaciones, comprendiendo todas las estructuras ligamentosas. También se centra en lo que es la alineación topográfica de las inserciones musculares y todas las características estructurales de cada grupo muscular. Es decir, que nos vamos a centrar en cómo pueden influir estas características espirales y diagonales en la ejecución de un movimiento y la incidencia que estos tienen en todas las estructuras del sistema anatómico. Entonces se basan en estos dos conceptos y hay que tenerlo muy en cuenta, que es el espiral y el diagonal. Dentro de la FNP, en facilitación neuromuscular propioceptiva, encontramos un conjunto de técnicas también que nos ayudan a que el paciente pueda ejecutar las actividades de una mejor manera y posteriormente encontrar un resultado óptimo y funcional dentro de la ejecución de estas. Encontramos lo que es un esfuerzo voluntario, que consiste más que todo en que el paciente o la persona realice una secuencia de movimientos o actividades de manera voluntaria, con el fin de que la repetición reiterada genere un estímulo en el sistema nervioso central y este se transmita en un impulso y en la transmisión de este. También se dice que la fatiga se retarda y la respuesta se acrecienta, es decir, que el paciente en este tipo de actividades no va a tener una fatiga muy amplia, pero la respuesta de su organismo se va a ir acrecentando a medida que va realizando las actividades. También vemos lo que es inversión lenta y sostén, que aquí se centra más que todo en que el paciente realice el movimiento, sea bonita de flexión, abducción y rotación externa, mientras que el fisioterapeuta o la persona aplica contactos manuales óptimos con resistencia máxima. Entonces esto ayuda a que ver cómo reacciona o cuál es la respuesta del paciente a la hora de determinar o de ejecutar la actividad. Aquí se utiliza la consigna de sostener consecutivamente a la consigna de activa. Entonces se utilizan más que todo esas dos palabras y lo vamos a ver posteriormente en las actividades que vamos a ejecutar. El ejercicio comprende las extremidades superiores, patrones unilaterales, se va a realizar de frente. Comprende el cabeza y cuello, que van a realizar el patrón de extensión con rotación hacia la derecha, seguido de una flexión con rotación hacia la izquierda. Las consignas serán de derecha a izquierda. ¿Listo? Mírese la mano. Abra la mano izquierda y gírela con el pulgar hacia su cara. Levante el brazo y llévelo hacia afuera. Cierre la mano. Llévela hacia abajo y al través. Repita otra vez. Mire la mano. Abra la mano izquierda y gírela con el pulgar hacia su cara. Levante el brazo y llévelo hacia afuera. Cierre la mano. Llévela hacia abajo y al través. Posteriormente se procederá a realizarlo de manera diagonal, con las mismas consignas. El siguiente ejercicio comprende las extremidades inferiores, patrones unilaterales. Se va a realizar, el ejercicio consiste en una flexión, abducción y rotación externa, seguido de una extensión, abducción y rotación interna, con la rodilla en extensión. Se va a decir al paciente las consignas de izquierda a derecha. ¿Listo? Lleve los dedos de los pies hacia arriba y hacia adentro. Rote el talón. Eleve ahora la pierna cruzándola. Dirija los dedos del pie hacia abajo y alejándolos del cuerpo. Rote el talón. Lleve el pie hacia abajo y alejándolo del cuerpo. Repita otra vez. ¿Listo? Lleve los dedos de los pies hacia arriba y hacia adentro. Rote el talón.
Lleve ahora la pierna cruzándola. Dirija los dedos del pie hacia abajo y alejándolos del cuerpo. Rote el talón. Lleve el pie hacia abajo y alejándolo del cuerpo. El siguiente ejercicio comprende las extremidades inferiores, patrones bilaterales simétricos. Consiste en realizar una flexión, abducción y rotación externa con rodilla en extensión, seguido de una extensión, abducción y rotación interna con la rodilla en flexión. Se va a seguir las consignas de izquierda a derecha. ¿Listo? Lleve los dedos del pie hacia abajo y adentro, rote los talones. De un puntapié hacia arriba y junte los pies. Extienda las rodillas, rote los talones, dirija los dedos de los pies hacia abajo y alejándolos del cuerpo. Lleve los pies hacia abajo y hacia afuera. Flexione las rodillas. Repita otra vez. ¿Listo? Lleve los dedos de los pies hacia abajo y adentro. Rote los talones. Dé un puntapié hacia arriba y junte los pies. Extienda las rodillas. Rote los talones. Dirija los dedos de los pies hacia abajo y alejándolos del cuerpo. Lleve los pies hacia abajo y hacia afuera. Flexione las rodillas. Se tomaron estos ejercicios que se mostrarán a continuación, ya que estas articulaciones, como son el tobillo, rodilla y la cadera, son una de las más afectadas a la hora de practicar algún deporte, ya sea por desgaste o lesiones, y estos movimientos de facilitación son importantes para realizar, ya que estas articulaciones pierden fuerza y estos ejercicios ayudan a fortalecer y a recuperar la movilidad normal de la articulación. Usted va a empujar con los pies hacia abajo y hacia afuera y del mismo modo irá flexionando las rodillas. Ahora vamos a hacerlo una segunda vez. Va a realizar una flexión plantar, rota los pies hacia abajo y hacia afuera y va a hacer una tracción con los talones hacia abajo. Todo esto lo vamos a hacer lentamente. Usted va a traccionar con el pie izquierdo hacia adentro y hacia arriba, y con el pie derecho va a empujar hacia abajo y hacia afuera. Ahora vamos a cambiar de pie, donde el pie derecho va a ir hacia adentro y hacia arriba, y con el pie izquierdo va a empujar hacia abajo y hacia afuera. Va a llevar su mirada con el movimiento de las piernas. Los brazos estarán extendidos en la colchoneta. Sosténgase y no deje que lleve las piernas. Ahora vamos a realizar lo mismo hacia el otro lado. Gire la cabeza hacia mí y va a acompañar la mano izquierda con el movimiento. Va a rodar el tronco y levantará la pierna izquierda, la llevará hacia atrás y hacia mí.